Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ahora nos encontramos para finalizar esta serie de capítulos y cómo no, no podemos olvidar una de las ciudades más importantes de Macedonia Central, la cual cuenta con una historia hermosa, impactante, fuera de lo que ya hemos visto y lo que hemos conocido, que también ha sido increíble. Aquí en esta ciudad, la tercera capital de Macedonia Central, después de las dos que ya habíamos visitado, así que vayamos a conocer sus calles, vayamos a conocer sus lugares y, cómo no, vayamos a conocer su historia. Bienvenidos en esta ocasión a la segunda ciudad más grande del país griego, a Tesalónica, o más conocida como Salónica, o como los griegos le nombran, Tesalóniki. Interrumpimos esta programación ya que obviamente nos encontramos en Grecia y que es lo más famoso que tiene, sus hermosas y fascinantes playas. Así que teníamos que meter una sección de playas. Acompáñenme a conocer las playas que nos encontramos por el recorrido que hicimos por este hermoso país. Así que vayamos a conocer estas inmejorables playas de Grecia. Ya después de unos cuantos días viajando, conociendo el sol y todo esto, ya nos tocó el descanso y nos vinimos a conocer algunas de las playas de aquí de Macedonia Central. Comenzamos con Paralia Beach, la cual está ubicada en la región de Pieria, muy cerca del Monte Olimpo, aprovechando que estamos por esta zona. Es una de las playas más populares y una ciudad muy bonita. Además, obviamente, de su playa perfecta, con arenas suaves y muchas piedras, que eso es muy importante. Además de aquí, no solo tienes la playa, sino que también un muy buen ambiente, ya que tiene su calle principal llena de restaurantes, bares, tiendas, para comprarte cualquier recuerdo que quieras. Es la playa perfecta si te gusta combinar playa con un buen ambiente turístico. Segunda playita que nos vinimos aquí a como 2 horas de la ciudad de Tesalónica. Está preciosa. Nos quedamos aquí en unas palapas que tiene un restaurante muy accesibles, 40 euros para estar ahí. De esos mismos 40 te dan 25 para gastar dentro del restaurante. Entonces está perfectísimo y la playa está bellísima. Esta se llama Playa Mango. Vean nada más el paisaje que tiene desde la orilla del mar, y este tipo de playa es la que me imaginaba ver aquí en Grecia. El mar súper tranquilo y el agua no es de color azul turquesa, sino cristalina. Puedes ver todo lo que hay debajo del agua, algunos peces que pasan por tus pies y una tranquilidad espectacular. Es de esas playas que mezclan tranquilidad en un lugar pequeño donde puedes disfrutar de todo. Las vistas, el mar, y puedes pasar horas aquí sin darte cuenta. A una ciudad cerca de Neos Marmaras, si no me equivoco, algo así. Esta sí la encontramos sin gente aún, que al parecer va a haber como una boda aquí, algo, o ya fue, no sé, vamos a ver ahorita. Esta playa, sin dejar de ser hermosa, pero siéndoles honestos, no es la mejor de las que hemos visitado en esta travesía. Aquí hay un poco más de piedras en la arena, pero el agua es, eso sí, impresionante. Aquí todas las playas al parecer deben de estar transparente el agua. Eso sí, ninguna de las playas anteriores puedes disfrutar el atardecer como aquí. Los colores que puedes llegar a ver en el cielo al caer el sol es hermosísimo. Así que si quieres enamorarte de los atardeceres de Grecia, este es el lugar recomendadísimo, la playa de Paradiso.
Y cerramos con el bonus track, que es espectacular. Esta se encuentra también ya un poco más de Tesalónica, la playa de Sani. Esta está dentro de un complejo turístico, pero hay una parte donde no necesitas pagar. Es totalmente gratis para poder disfrutar de la playa. Aquí la arena ya cambia de dorado a un blanco espectacular y el agua sigue siendo del mismo color, como les comento, hermoso, transparente. Y aquí no hay problema con ahogarte, si es que tienes un problema con eso, como yo, porque la profundidad del mar no es nada. De hecho, parece como una piscina natural. Es una de las zonas más exclusivas y donde puedes ver la cara más elegante del mar Egeo. Y bueno, después de esta hermosísima y breve sección de playas, espero la hayan disfrutado. Pasémonos y continuemos con la historia que estábamos contando de la ciudad de Tesalónica. Esta ciudad fue fundada entre el año 316 y 315 por el rey actual, que era... ¿Quién era el rey? Esta ciudad fue fundada por allá del año 316 y 315 por el rey actual, quien era Casandro de Macedonia, el cual le puso el nombre de Tesalóniki por el nombre de su mujer, o más conocida como la hija de Filipo II, que a su vez el rey Filipo II le puso este nombre gracias a la victoria que tuvo contra los tesalios, ya que en ese día, en esa victoria, él conoció que tuvo una hija. Esta ciudad, con una población hasta el censo de 2022 de casi 320,000 habitantes, es una ciudad importantísima para el norte de Grecia, ya que tiene uno de los puertos más importantes en todo el país, el cual está nada más y nada menos que en el mar Egeo. Acá lo tenemos a las espaldas. Ahorita le muestro unas imágenes más cercanas. A ver, vamos a probar el celular, a ver qué tan bueno es el zoom. Pero bueno, acá al fondo podemos ver toda la ciudad. Nos encontramos en el punto más alto, en la ciudad antigua de esta ciudad de Tesalónica. A la caída del reino de Macedonia, ya por el año 146, llegaron a tomar posesión de estas tierras los romanos, como no podían faltar tampoco por esta zona del mundo, los cuales convirtieron a esta ciudad, como les mencionaba, en la capital de Macedonia Central, ya que era un punto muy importante para su comercio, conectando las rutas hacia lo que era antes Constantinopla. Durante todo este imperio romano que estuvo en este territorio, tenemos a un emperador muy importante para la ciudad, que ya estaremos viendo algunas de las construcciones que realizó, el cual es el emperador Galerio. En el año 300, él llegó al poder y se quedó con esta ciudad, aquí habitándola y construyendo, como les comento, diferentes edificaciones, las cuales aún tenemos y podemos visitar. Llegaría entonces lo que es el Imperio Bizantino también a estas tierras, los cuales derrotaron al Imperio Romano y se quedaron con este territorio. En esta época fue donde empezó a crecer toda la cuestión del cristianismo. El Imperio Bizantino empezó a fomentar esta religión en esta ciudad, en esta parte del mundo, por lo cual podemos encontrar en esta ciudad también una iglesia de Sofía, así como lo vimos en nuestra travesía pasada por Bulgaria, también aquí podemos encontrar una iglesia en nombre de Santa Sofía. Y nos movemos al año de 1430, donde, por supuesto, también como los romanos que invadieron muchísimo territorio europeo,
aquí también no podía faltar el Imperio Otomano, el cual llegaría en este año y traería a muchísima gente de índole judía. Con la llegada de toda esta comunidad, la ciudad se enriqueció y tuvo un aumento económico grandísimo. Si ya de por sí era un puerto importante, con toda la industria y todo el dinero que trajo el Imperio Otomano a esta ciudad, que tenía muchísimo potencial, se hizo una ciudad muchísimo más grande y más poderosa. Nos vinimos acá hasta la cima para llegar a este lugar hermosísimo. Obviamente son más ruinas que un lugar y ahorita no está permitido la entrada como tal, por fuera lo podemos ver. Llegamos al Epta Pirgión. Esta era una fortaleza bizantina y otomana, la cual fue construida en el año de 1431. Esta fortaleza, a diferencia de su nombre Epta Pirgión, el cual significa 7 torres, en realidad contaba con 10 torres, las cuales podías ver y tener unas vistas para toda la ciudad, a todo a tu alrededor, porque les digo, era el punto más alto de la ciudad. En el siglo XIX, para ser más específicos, en el año de 1880, este fuerte, esta fortaleza quedó en desuso, no se utilizaba para nada más y se optó por hacer una prisión aquí adentro, la cual se dejó de usar como prisión hasta apenas el año de 1989. De hecho, en muchas canciones se menciona muchísimo a la infame prisión de Jedi Kule. Y en el año de 1988, esta fortaleza, esta inmensidad, fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.